Tengan todos muy buenos días. Somos el grupo número 2 y esta mañana les vamos a hablar acerca de la prueba pericial. Para empezar, debemos decir que los integrantes de nuestro grupo están conformados por Néstor Saúl Cano Lemus, Jocelyn Tatiana Pineda Retana, Marta Abigail Ramírez Cruz y Crisi Areli Toledo de Martínez. Empezaremos hablando un poco acerca de la historia. Etimológicamente, el vocablo prueba, al igual que probo, se deriva de la voz latina probus, que significa bueno, honrado. Así pues, lo que resulta probado es bueno, es correcto, es auténtico. El verdadero significado del sustantivo probo y del verbo probar significa verificación o demostración de autenticidad. En la antigüedad no se contaba con perito en casos judiciales, bastaba con que él ejercía la función de juez y de perito al mismo tiempo. En la actualidad, si una de las partes o el juez necesitara un perito, quiere decir un profesional en cierta ciencia o profesión, puede hacer uso de este recurso, pero ¿es una prueba pericial o una prueba por perito? Bueno, la prueba pericial o por perito es el medio por el cual las personas ajenas a las partes poseen conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o profesión y que han sido previamente designadas en un proceso determinado. Estos perciben, verifican hechos y los ponen en conocimiento del juez y dan su opinión fundada sobre la interpretación y la apreciación de los mismos, a fin de formar la convicción del magistrado, siempre que para ello se requieran esos conocimientos. El informe o dictamen pericial es análisis que realiza el perito. Queda recogido en un documento, por ende se considera una prueba documental que busca la verdad material en el hecho que se investiga. La prueba pericial es incorporada o presentada al proceso en la audiencia preliminar y es valorada en la audiencia de sentencia. Ronda sobre nosotros la interrogante. ¿El perito debe limitarse a exponer sus juicios de valor? Pues la verdad no, ya que no son personas llamadas a exponer al juez, solo las observaciones de sus sentidos y de sus impresiones personales sobre los hechos observados, sino también las inducciones que deban sacar objetivamente de los hechos observados y de aquellos que se den por existentes. Bueno, y entonces, ¿cuál es la función de las pruebas periciales? La prueba pericial ni introduce hechos nuevos al debate procesal ni realiza una interpretación jurídica de los mismos. Se limita a analizar y dar una interpretación técnica y desde el punto de vista experto de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, se pide a un perito que analice varias huellas dactilares que se han encontrado en varias superficies de una oficina donde se ha producido un robo. Bueno, el experto realizará las pruebas necesarias para determinar qué tipo de huella es y cotejará con las bases de datos de huellas que tienen las autoridades para determinar su identidad. Tras su estudio y análisis, recoge en su dictamen que en la sala donde se ha producido el robo hay huellas que corresponden a 3 personas, 2 trabajadores de la compañía y alguien ajeno a ella misma. La prueba pericial puede ser tanto extrajudicial como judicial, radicando la innovación en la equiparación del régimen jurídico y el valor probatorio de ambas en un plano de igualdad. Y los requisitos para admitir las pruebas periciales son: para que la prueba pericial se admita en un proceso judicial se deben cumplir varios requisitos. El primero, que el peritaje se realice de forma lícita y sin vulnerar las garantías fundamentales. En segundo lugar, que sea una prueba objetiva e imparcial y que el perito no tenga ningún tipo de interés en una resolución concreta del litigio. Y en tercer lugar, tenemos que la prueba pericial debe ser relevante o necesaria para acreditar el hecho correspondiente. Y cuarto, y por último, tenemos que el experto que lo realice debe ser idóneo para analizar el hecho o la situación de acuerdo con su formación experta y sus metodologías. Ahora bien, si hablamos de los tipos de pruebas periciales, existe un amplio abanico de pruebas posibles y dependerá del ámbito de conocimiento o científico en el que se enmarque el hecho. Pueden realizarse las pruebas periciales sobre personas u objetos y, por poner como ejemplo algunas de las más comunes, los expertos que se pueden facultar son en pruebas de balística, en pruebas dactiloscópicas, pruebas psiquiátricas,
pruebas de biología forense, pruebas pericias contables o físico-químicas. En el ámbito de los seguros, las pruebas periciales son muy habituales para esclarecer las circunstancias de los siniestros y garantizar que los tomadores de seguros no tratan de realizar ninguna estafa. Por ejemplo, cuando se produce un incendio en una vivienda asegurada, los peritos encargados de realizar las pruebas técnicas analizarán si el fuego fue accidental, si se debió a alguna imprudencia que responsabilice al dueño de la casa o si fue provocado con los qué combustibles. El peritaje servirá para apoyar la petición del asegurado, la indemnización ante los siniestros de acuerdo a la póliza contratada o al contrario, eximirá a la empresa aseguradora de los pagos por considerar que no están cubiertos. Bueno, eso ha sido todo con nuestro tema y gracias por su atención prestada.